Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia virtual en el Ecuador y en el mundo. Estamos en Otra Mirada, esta vez desde Ultramar, desde Alemania. Les saluda Marco Paladines y hoy estamos con Edgar Frías, abogado que ha hecho su carrera política principalmente en Guayaquil, que ha sido dirigente de Alfaro Vive Carajo y sigue siendo dirigente nacional del movimiento. Y estamos para conversar sobre la izquierda hoy. ¿Por qué ser de izquierda hoy? ¿Cómo ser de izquierda hoy? ¿Tiene sentido ser de izquierda hoy? Eh, Bienvenido, Edgar, a este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué significa ser de izquierda hoy? Significa ser rebelde, ser contestatario, ser antisistema, significa oponerse al capitalismo salvaje que ha permitido que unas minorías sean cada vez más ricas y unas mayorías se empobrezcan mucho más. Es tener conciencia social, es sentir el dolor de los otros como un dolor propio, es tener sueños, es tener ideales, es no alquilarse o venderse al gran capital a nombre de un pragmatismo, ¿sí? Con el que encuentra justificación y explicación cualquier traición a los ideales y los sueños. Ser de izquierda es tener a más del corazón a la izquierda, que también piensa, ¿sí? Es tener una actitud frente a la vida, es estar dispuestos a hacer algo. No sé qué, los niveles de compromiso son diversos, pero son ser actores de la transformación social, económica, política y humana que demanda la sociedad. Muy interesantes conceptos, Edgar. Eh, Cada generación necesita tener sus ideales, sus utopías, sus sueños para poder participar en política. Las generaciones actuales nos hemos criado, sobre todo las que venimos post muro de Berlín, post caída del muro de Berlín, nos hemos criado en un ambiente un poco de desencanto, por decirlo de alguna manera. ¿De qué forma se podría motivar? ¿De dónde nace la motivación para participar y cómo participar en política? ¿Te refieres particularmente a nosotros o en general de los jóvenes? Bueno, La ambas pregunta cosas. va a Sí, la época histórica cuando arrancamos nosotros como sí, ABC. Alfaro Vive Carajo fue un movimiento que tuvo un impacto en la historia política reciente del país. Nos gustaría conocer cuáles fueron las motivaciones que llevaron a estos jóvenes a Bueno, tomar su lucha política. sí, cuando es asesinado Salvador Allende en 1973, se hace pacífico el socialismo. ¿De qué servía ganar las elecciones si luego un grupo de militares a mando del imperio en el llamado Plan Cóndor terminaba asesinando no solo a los presidentes, sino a los líderes sociales? Entonces, podríamos señalar como una de las causas el de la llamada vía pacífica al socialismo. Lo segundo es el triunfo de la revolución sandinista, 19 de julio de 1979. Cuba no era la excepción histórica. Era posible tomar el poder mediante las armas. Y eso los sandinistas. Tercero, había que romper con los esquemas y los paradigmas de pensar desde un marxismo a la europea, que dicen los entendidos, la visión europea de la historia, y pensar en Latinoamérica, pensar con Mariátegui, ni calco ni copia, creación heroica, empezar a pensar con cabeza propia. Y en esa perspectiva, líderes históricos como Zapata o como Sandino o como Bolívar para el M-19 y para nosotros Alfaro. Entonces era un poco el asesinato de Jaime Roldós, de Omar Torrijos
y del general Hoyos Rubios en el Perú, precisamente, todos aquellos que se oponían al Plan Cóndor, a la política de terrorismo de Estado impulsado por el imperialismo norteamericano, mostraba sin ninguna duda que el camino de América Latina era el camino de las armas. El rol de la teología de la liberación, calificado por la doctrina de Santa Fe como el principal enemigo de los intereses norteamericanos. Ya no eran los comunistas, eran los cristianos auténticos. Todo ese entorno, toda esa situación objetiva llevó a que, a más del triunfo sandinista, que inmediatamente los gringos le plantaron una guerra para que no... El avance de la lucha en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, también esa onda expansiva llegó al Ecuador. Y por último, un hartazgo de los jóvenes, todos éramos jóvenes, menores de 28 años, contra esa política verbalista radical verbal, valga la redundancia, de una izquierda que le bastaba proclamar la lucha armada, aunque no lo haga. Siempre encontraba justificación para no hacerla. Había que preparar las condiciones, había que educar a las masas. No es el momento, no hay que desesperarse. Esos solo son intentos pequeños burgueses, etcétera, etcétera. Pero que en el fondo lo que buscaban era posponer un nivel de compromiso. Porque como decía el Che, en una revolución cuando es verdadera, se triunfa o se muere. Y la mayoría de izquierdistas de este país no estaban dispuestos a jugarse la vida por un ideal. Es hermoso en cafetín programar, proponer, admirar a las revoluciones de otros lados. Pero ya jugarse el pellejo y estar dispuestos a arriesgar la vida, esa es otra cosa. Yo creo que todos esos elementos confluyeron para que un 14 de febrero de 1983, grupos de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas, de Quito, liderados por Arturo Jarrín, terminemos dando nacimiento, carta de nacimiento, a este movimiento que luego se conocería como Alfaro Vive el Carajo. Muy bien, Edgar. Me parece muy interesante de esta historia, de este relato, el hecho de que surge también Alfaro Vive de una crítica a la izquierda misma. Eso es interesante, sobre todo si lo pasamos hacia hoy, y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo hoy la gente puede participar en política? Hoy que el sandinismo está desacreditado, hoy que la revolución cubana, digamos, ha perdido la influencia o se ha reducido su influencia, hoy que la figura de Allende queda lejos, es decir, además hay una nueva generación que a lo mejor no conoce la historia. ¿Cómo motivar de nuevo? ¿Cuáles podrían ser las motivaciones para participar en política? Necesitamos reconstruir las utopías, lo decía Mariátegui y lo decías tú. Hay que pensar en un mundo mejor, en un mundo nuevo. Decía Durán Barba que más de 4 millones de ecuatorianos jóvenes votan por lo nuevo sin importar la ideología. Creo que tiene mucha razón. La alienación de los medios de comunicación ha generado una generación hedonista, pensando más en el consumismo y en la individualidad de su teléfono, sin importar lo que pase alrededor. Es un tema bastante complejo. Creemos que hay que trabajar mucho en la formación política, en la acción política, en levantar banderas de la ecología. Hay que, sobre todo, luchar por los intereses puntuales y concretos desde las aspiraciones. Es decir, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren los grupos LGBTI? ¿Qué quieren los ecologistas? ¿Qué quieren los que tienen una política antiminera?
que nosotros los apoyamos, qué quieren en definitiva las mujeres, que son las más importantes en los procesos históricos. Eso demanda de una reconstrucción con humildad desde abajo, no desde las élites, no desde los mesías o sabios que creen tener respuesta para todo, y construir una forma de organización horizontal. Nosotros estamos proponiendo imitar desde las particularidades nuestras lo que es el Frente Amplio Uruguayo, donde confluyen muchas organizaciones que no pierden su identidad, pero que coinciden alrededor de un programa y que están dispuestos a renunciamientos grupales en función del interés colectivo, que es ganar el gobierno y lograr por lo menos progreso y bienestar. Eso es muy interesante y enseguida entramos en ese tema porque una posibilidad histórica similar podría abrirse, no sabemos qué tan probable es, pero podría abrirse en el Ecuador. Pero antes de pasar a eso, no quisiera quedarme sin preguntar algo más relativo, dos cosas más relativas a ABC. La primera, entonces, en 1983 y en adelante, mientras duró la fase más de disputa abierta, frontal, armada contra el Estado oligárquico, Alfaro se constituyó en la figura ideológica, en el referente nacional, digamos, que le daba una dimensión nacional a la lucha, si entiendo bien. ¿Qué rol podría jugar Alfaro todavía hoy? ¿Hay algo en Alfaro que todavía puede motivarnos? ¿Puede ser Alfaro todavía un faro que oriente utopías de heterogéneos, de diversos actores? Nosotros decimos que sí. Martí sigue siendo un referente para los cubanos, o Zapata para los mexicanos, o Sandino para los sandinistas, o Bolívar para los venezolanos y colombianos. Por supuesto que sí. Nuestro programa histórico, Soberanía Nacional, hoy más que nunca tiene vigencia. Justicia social, democracia integral, económica, política y social. Patria grande latinoamericana, el sueño de Bolívar, que también recordemos Alfaro quiso hacer el Congreso Anfitriónico de Panamá y también fue saboteado. Recordemos el pacto de Amapala, liberales, rebeldes, por coincidencia nicaragüenses, venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Es decir, los sueños están ahí, las banderas hay que levantarlas, ¿sí? Pero obviamente adecuándolas a las condiciones históricas y puntuales. Creemos que sigue siendo una bandera, que Alfaro sigue siendo el más grande de los ecuatorianos y que su referente moral, ¿sí? Y de valentía, porque la crisis que vivimos hoy es una de las más grandes de la historia. Demanda de gente con esa espiritualidad de Alfaro. Sin duda, eh, comentamos en alguna otra conversación, en alguna vez, Alfaro fue el líder de la única revolución que ha tenido el Ecuador y por ende es un referente revolucionario y nacional al mismo tiempo, ¿no? Que muchas veces hace falta para lograr unir, confluir, digamos, tendencias heterogéneas entre sí. Otra duda antes de pasar al tema de la unidad de las izquierdas, del ejemplo del Frente Amplio uruguayo. Persiste lamentablemente el regionalismo en nuestro país y en la sierra, las organizaciones de la sierra conocen poco sobre las organizaciones de la costa. Quisiera preguntarte, Edgar, ¿cómo están las organizaciones sociales en la costa, las organizaciones políticas? ¿Cómo se ven desde tu experiencia en la lucha política? ¿Cómo están ahora estructuradas? ¿Hay novedades? ¿Hay cambios? Ha sido golpeado el sector campesino, las inundaciones, la naturaleza, son víctimas de quienes comercializan agroquímicos. No existe crédito para los campesinos. Los cientos de miles de campesinos que siembran arroz, que siembran maíz, por ponerte dos ejemplos puntuales, son víctimas de los chulqueros. No hay crédito barato para los campesinos.
Cada vez la urea y otros agroquímicos están más caros versus la rentabilidad que obtienen los campesinos. Es decir, es un grupo muy golpeado, pero muy dividido. Lamentablemente, no hay la talla de liderazgos como en la época de Alfaro, montubios rebeldes y dignos. No quiero dar nombres, pero hemos tenido dirigentes montubios de alquiler que no tienen ningún inconveniente de apoyar a Moreno, a Lazo o a Noboa. ¿Sí? Ellos dicen, tengo que llevar obras para mi pueblo. Mentira, están detrás de cargos, de prebendas y medraron de todos los gobiernos. Se han hecho expertos en vivir de los gobiernos, en robarse la uria, en tener créditos para ellos y sus familias, en obtener prebendas, en conseguir tierras para ellos, para su grupo, sin comprarlas. Entonces es una situación bien compleja. Sin embargo, existen organizaciones como la FENOCIN, líderes históricos como Domingo Villamar, por nombrarte uno, como Carlos Chacón de la FEDOMEC, como los compañeros que están impulsando la Universidad de los Montubios, que ya fue creada, que ya existe, pero que no funciona en la costa. La universidad que tiene que funcionar, que tiene que desarrollarse, que tiene que ser un espacio para jóvenes montubios que quieren estudiar y tener acceso a la educación. Pero si tú me dices cuáles son los problemas fundamentales, estarían en el tema de campesinos sin tierra versus cientos de miles de hectáreas incultas, de ausencia de crédito, de falta de formas alternativas para producción orgánica, que es lo que demanda el mundo. La sola, por ejemplo, que un compañero politécnico lo ha desarrollado con mucho conocimiento, pero se encuentra con las mafias de los agroquímicos. Y obviamente tienen que ser parte de un proyecto político. Aquí el tema es superar la visión meramente organizativa, social. Hay que dar el salto político. Hay que ser gobierno. Hay que ganar las elecciones. Y hay que ganar las juntas parroquiales, las alcaldías. Hay líderes sociales como Julio Alfaro, familia de Eloy Alfaro Delgado, que fue alcalde de Salitre, la capital montubia del Ecuador. Eso hay que replicar, hay que ganar los poderes locales, no quedarnos solamente en la denuncia, en la protesta. Hoy hay compañeros como el economista César Pérez, que ha levantado una lucha muy importante por la condonación de deudas de campesinos, pero que ahí está. A veces hay manifestaciones en las que no hay más de 50 personas. Otras veces logra movilizar cientos y hasta miles. Pero hay un problema ahí de conciencia política de organización. Sí, suena como si las demandas están allí, listas para que organizaciones políticas las recojan y las conviertan en política efectiva, ¿no? O en lucha efectiva por el poder. Una duda más, Edgar, porque Guayaquil, desde la perspectiva quiteña o cuencana, es sin fisuras un feudo social cristiano, o fue hasta hace poco, digamos, ¿no? Durante largo tiempo. Entonces, siempre queda la curiosidad por saber cómo es la izquierda en Guayaquil, qué esperanzas hay hoy en la izquierda en Guayaquil. Hay un tema muy complejo. La mayoría de barrios de Guayaquil, en los sectores marginales, está tomado por las bandas criminales. Hoy, que una organización política vaya al Guasmo o a Bastión Popular o a Mapasingue a pretender hacer organización o trabajo político es casi imposible.
Tiene que ser un trabajo clandestino. Las bandas controlan territorialmente, ¿sí? Sus motos, sus armas, su gente, a sueldo, controlan territorios. Entonces es un tema bien complejo. Las organizaciones obreras son más un referente que una realidad práctica objetiva, con excepción de los compañeros jubilados, que todos los martes realizan un plantón en el Seguro Social, o jubilados eléctricos, o de otras ramas. Es decir, la lucha obrera, o las protestas, o las huelgas, tienen un ámbito muy limitado. El Partido Comunista del Ecuador o el Partido Socialista Ecuatoriano o el PSMLE o Unidad Popular no tienen mayor fuerza en cuanto a trabajo organizativo y social. Esa es la realidad objetiva. Tampoco la tiene Alfaro Vives Caraj. Nosotros somos una organización que tenemos algún trabajo social en algunos sectores, pero no somos la gran organización que tiene una gran fuerza social. Esa es la realidad. El correísmo tiene mucha simpatía por el liderazgo de Rafael en muchísimos sectores. Ha ganado en las últimas elecciones. Eso se ha acrecentado más. Y el triunfo electoral en la prefectura, Marcela, y en la alcaldía con Aquiles Álvarez, prueba de que el correísmo es la primera fuerza electoral. Pero ahí confluyen de todo, desde sectores de derecha que ven en meterse al correísmo una opción de negocio, hasta otra gente sin ninguna ideología, pero que están ahí. Eso más que un partido, un movimiento, es un frente donde confluye mucha gente. Y que se hace más grande cuando ya se van a ganar las elecciones. ¿Sí? Sube todo el mundo en la Los calle. generales después de la victoria aumentan. Esa ha sido la constante historia. ¿Sí? Yo decía un ejemplo puntual. Cuando a Jorge Glass, el compañero Jorge Glass, que lo tratan como el peor delincuente y lo meten a la roca y lo llevaron al hospital naval, no habían 200 personas en Guayaquil, con más de 3,5 millones de personas, para ir a reclamar respeto a la vida de Jorge Glass. Esa es la realidad. Es decir, el correísmo, la mayoría de organizaciones, hemos perdido la capacidad de movilización, de presión social. Sí, esa es una realidad dura y que debe tener que ver tanto con los procesos de desgaste de los propios movimientos, con los cambios de narrativa, también con esta visión del partido político, sobre todo la Revolución Ciudadana, más como un banner, como un membrete, que por eso crece después de las elecciones, pero que no tiene organización real, ni estructura, ni cuerpo, digamos, ¿no? Es más una careta que un cuerpo, que claro que tiene mucho poder electoral, pero que no tiene mucho poder social directo, quizás, ¿no? Y es interesante que partamos de ahí para analizar, irnos acercando, ¿no? A lo que se ha llamado la unidad de las izquierdas, porque también conocer la consistencia de las organizaciones políticas que están luchando por esa unidad en territorios específicos, por ejemplo, en Guayaquil o en sectores de la costa ecuatoriana, es importante para analizar también. O sea, quiero decir, no es lo único que importa que se unan los membretes, sino saber, por ejemplo, si Centro Democrático, cuyo liderazgo está en Guayaquil también, de Jimmy Jairala, tiene organizaciones, si la Revolución Ciudadana tiene organizaciones, capacidad de movilización, cuál es la situación de Pachacutic, por ejemplo, en la costa y en Guayaquil, ¿no? Sabemos que su fuerte es la sierra, pero cuál es la situación en Guayaquil, donde, por ejemplo, se dieron cosas históricas recientemente, como el ingreso de Patricia Sánchez o de asambleístas por Guayas, ¿no? Infiltrados también como Vanegas. ¿Cómo están esas otras organizaciones que podrían ir hacia la alianza en esos territorios? Con el triunfo de Guillermo Churuchumbi al interior de Pachacutic, realizaron un evento en el River Oeste con más o menos 1,000 personas, donde se notó renacimiento de Pachacutic
hay mucha población de origen indígena en Guayaquil, comerciantes, líderes históricos como Hugo Lema, por nombrar uno, ¿sí? Que se han mantenido constantemente en esa lucha, que en octubre organizaron movilizaciones ligados a grupos cristianos evangélicos que tienen una suerte de solidez orgánica y capacidad de movilización, un fenómeno bastante interesante y que está en un proceso de fortalecimiento. Leonidas Issa también ha visitado muchas organizaciones y de hecho se lo percibe como un líder histórico, rebelde, en el que se confía mucho. Esa percepción está ahí, rondando, ¿no? Ahora, opción electoral concreta habrá que ver, ¿sí? Yo creo que la posibilidad de que entren asambleístas antes estuvo determinada por la buena participación electoral, no de Yacu Pérez como persona, sino la votación que logró. Habría que ver ahora en el nuevo proceso electoral. Pero diríamos que Ruth Martínez, que es la directora provincial, se ha manejado con un criterio muy horizontal, muy democrático, de dar apertura, ¿sí? A todas las organizaciones. Tú notas un aire de libertad en Pachacuti. A diferencia del resto de partidos, el jerarca vende, alquila o determina quién es candidato o no. Las primarias son un cuento, son una mentira, son una farsa. Esa es la verdad. Sí, en términos de democracia interna se notan diferencias entre las organizaciones también. Y bueno, están las organizaciones a pocas horas ya, estamos grabando esta entrevista a pocas horas de que concluya el plazo para hacer las alianzas electorales. Pronto sabremos cuáles mismos se van a dar. ¿Cuál es tu visión, Edgar, sobre estas posibles alianzas, sobre esta tan mencionada unidad de las izquierdas? Nosotros hemos venido proponiendo dos herejías y te agradezco por la oportunidad de compartirlas con el país. Por supuesto. La primera herejía es que en la segunda vuelta, cualquiera de la tendencia que pase a la segunda vuelta, todos tenemos la obligación de apoyar, nos guste o no, porque no se trata de personas, se trata de derrotar un modelo neoliberal, derrotar a la derecha. Que las diletancias teóricas, que los malabares ideológicos no deben permitirse. Nos guste o no, quien pase a la segunda vuelta tiene que tener el apoyo de todos y todas. Y lo segundo es el tema de la gobernabilidad. Ya pasó el tiempo de decir apóyame y cuando ya llegó al gobierno y nosotros nos hemos atrevido, que así es, a decir que si Petro en Colombia tiene que llegar a acuerdos con liberales y darles ministerios, aquí debería, alrededor de un programa, no de personas, ¿sí? Llegar a acuerdos con Pachacuti, con Centro Democrático, con los ecologistas, ¿sí? Con los jóvenes, con los grupos diversos, para decir, cogobernemos, pues, que no sea la voluntad omnímoda del presidente de poner a sus amigos o conocidos de ministros, sino que sea alrededor de un programa, de un plan, ¿sí? De una suerte de evaluación permanente, de asambleas, de todo lo que haga falta, pero que, por ejemplo, Pachacuti maneje el Ministerio de Agricultura, que maneje inclusión económica y social, que otros sectores de izquierda manejen educación, salud, etcétera, etcétera. Que eso no sea como un reparto, como lo quieren vender, sino como una oportunidad histórica de cogobernar. La derecha colombiana en el llamado Frente Nacional, liberales y conservadores, cuando ganaban las elecciones, si ganaban los liberales,
la mitad del gabinete era conservador y viceversa. Eso hacía la derecha en Colombia. Nosotros, alrededor, reitero, de un programa, podríamos o deberíamos cogobernar. Hacia eso va nuestra herejía, como te señalaba. Atrevernos a decir, no solo pongamos eso ahí porque es hermoso, ¿no? Dice un amigo, el papel aguanta todo, ¿no? Ponlo ahí la declaración, ya. ¿Y cómo ejecuto? ¿Cómo lo hago realidad? Pues eso nos parece clave, fundamental. Invitar a todas las organizaciones, y no hablo de partidos políticos solamente, sino de organizaciones, de la fuerza que tienen los ecologistas en este país, que pueden inclinar la balanza electoral, ¿sí? Reiteramos, el correísmo solo no derrota a la derecha. Eso no es una crítica al correísmo, es la constatación cierta y objetiva a una realidad. ¿Y por qué pasa eso? Por la campaña perversa de la derecha. Acuérdate que hasta mataron a un candidato presidencial, culparon al correísmo y eso permitió que haya segunda vuelta. Y ahí lo tenemos a Daniel Noboa de presidente. Así Sí. que aquí pasa cualquier cosa. En esa perspectiva, un programa que una a todos y también espacios de poder para cogobernar. Es muy interesante ese concepto. Voy a hacer un breve comentario. Los sistemas políticos europeos no son tan presidencialistas y requieren la formación de coaliciones para funcionar. En sistemas parlamentarios donde un partido no puede gobernar solo, tiene que hacer una coalición con otro partido y juntos asumen el gobierno. Pero eso está inscrito en el sistema político, eso está inscrito en los códigos legales de ordenación, en las constituciones. En nuestro país, la forma que tenemos de gobierno es presidencialista, incluso algunos dicen hiperpresidencialista. De modo que se puede plantear un programa de gobierno conjunto, se pueden hacer alianzas, pero no existe un mecanismo legal del sistema político, del sistema de partidos, que permita que la coalición gobierne. Entonces, lo que ocurrirá, y eso es algo de lo que yo me temo y algo que debe entorpecer mucho las negociaciones, que quien gana la presidencia tendrá potestad de elegir un poco de al inicio sumar a sus ministerios gente de otros partidos para hacer como de facto coaliciones, pero también tendrá la potestad de bajarlos, digamos, de moverlos, removerlos y de poner a otras personas, un poco como pasó ya con Gutiérrez, que así traicionó a la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo se podría trabajar de otra forma en eso? Tú acabas de proponer algo que me parece maravilloso, ¿no? Hay que impulsar unas reformas en ese sentido. El, el hiperpresidencialismo le ha hecho daño al país. Tenemos casi un monarca que decide, ¿sí? Sí. Deberíamos dar la batalla por eso. Deberíamos dar la batalla por eso. Pero si hay acuerdos y se los cumple, no acuerdos debajo de la mesa, sino acuerdos de cara al país, como debe ser. En mi gobierno, si yo gano, Pachacuti tendrá el ministerio tal durante tanto tiempo, por decir algo, por hablar de una organización. Entonces Sí. estamos hablando, ahí sí objetivamente, con un compromiso público, ¿sí? Recuerde que hay mecanismos democráticos, como la revocatoria de mandato, ¿sí? Sí. Donde si se logran acuerdos y no se cumplen, pueden haber causales para eso. Pero yo más que el tema jurídico, legalista o de la nueva asamblea constituyente, que habría que analizarla con objetividad, el reto está en ganar las elecciones, derrotar a la derecha y construir o reconstruir el tejido social, que está tan venido a menos. El propio movimiento indígena está muy golpeado. Basta ver que en el mayor bastión de Leonidas Issa tenemos una prefecta de Pachacuti, pero de derecha, que decía públicamente que tomaba cuáquer y votó por Noboa.
Así que es un escenario cuesta arriba en el que hay que reflexionar con una visión de futuro, más allá del tema de ganar las elecciones o de las vanidades de cierta gente que quiere ser ministro o algo que se le parezca. No, aquí el tema es más profundo. La crisis del capitalismo, ¿sí?, va a generar que aquí, con toda la política de terrorismo de Estado, se trate de impedir por lo menos reformas, que son los que hoy queremos impulsar. Así es. Un poco para tocar el tema que mencionaste, ¿por qué es tan difícil para la tendencia, más allá de caer en las discusiones de cómo definimos la tendencia, por qué es tan difícil para una tendencia, llamémosle grosso modo, de izquierda, que tenga algo de progresista o que sea crítica del capitalismo como el sistema que entroniza el capital y deja a un lado al ser humano? La tendencia no puede ganar porque existe toda una maquinaria que crea relatos, que opera desde los think tanks de la derecha, digamos, pero también opera desde fiscalía, desde funciones del Estado que han sido tomadas y que están sirviendo fines políticos y no los fines que deberían servir. Se ha creado muchas narrativas y muchos relatos que creo que impiden que la izquierda gane, que esos relatos incluyen factores como Venezuela, el narcotráfico, etcétera. ¿Cómo respondemos desde la izquierda? ¿Cuál es la batalla de las ideas en ese sentido? ¿De qué forma podemos desbancar esos relatos y plantear otras visiones de país? Sí. Es un tema bien complejo porque te enfrentas a todo un plan con mucho poder financiero, con grandes medios de comunicación. Seguir haciendo lo que tú estás haciendo, lo que nosotros lo hacemos desde nuestra posibilidad, bajar a las organizaciones sociales, bajar al pueblo, hacia allá vamos. Eso es muy importante, ¿sí? Y aplicar ahí sí una propuesta marxista, ¿no? Partir de las aspiraciones concretas de las masas, que eso es sabio, ¿no? ¿Cómo responder a los temas de seguridad, de alimentación, de vivienda, de educación, de salud? O en palabras de Mao, ¿cómo ganar el corazón del pueblo? Que debería ser nuestra línea y nuestra estrategia. ¿Cómo llegar a la gente? ¿Cómo romper ese hedonismo egoísta y salvaje en el que no me importa si matan a 20 metros a cualquiera? Yo con tal de que no me maten a mí no pasa nada. Es un tema bien complejo, pero decía Alfaro, la hora más oscura es la más próxima a la aurora. Así que abriguemos esperanzas de que esta juventud, sobre todo, que se dejó llevar por el muñeco de cartón y todos esos cuentos, hoy va a dar un giro en esa opción pendular a la que no podemos defraudar, porque ahí está la clave. Interesante apreciación y creo que entonces implica también hacer toda esta batalla de ideas también en los medios actuales, también en redes sociales, para contrarrestar de alguna manera la influencia de los medios de comunicación. Edgar, una cuestión final. Yo estoy apreciando que tus apreciaciones sobre la realidad del país, tus decisiones ideológicas y entiendo que también como vocero de un movimiento más grande, no son rígidas, no son de manual, tienen elementos muy izquierdistas y puedes citar a Mao, pero eso no te hace maoísta. ¿Qué valor tiene el ser de una izquierda heterogénea, crítica, autocrítica, digamos, que no se cree con la verdad absoluta, ¿no? Que es algo que a mucha gente le eh, aleja de la izquierda, por decirlo así. Nosotros seguimos soñando que necesitamos una herramienta política, un movimiento político legal para organizar desde abajo, para ganar juntas parroquiales, alcaldías, ¿sí? Tenemos que ser autocríticos en cuanto a haber sido muy permisivos con mucha gente, ¿no?
Creo que la tibieza hoy no sirve. Necesitamos cierto radicalismo para llamar a las cosas por su nombre y redoblar esfuerzos y ganar a la juventud. Es fácil echarle la culpa a los jóvenes. Tal vez nos ha faltado trabajar más, con más dedicación, ¿sí? Es una vergüenza que hoy en las universidades, ¿sí? No existe la mínima expresión de rebeldía. Me refiero particularmente en Guayaquil. Entonces es un tema muy complejo en el que asumimos autocríticamente. Hay que trabajar con más energía, con más fuerza, con más propuestas. Por ejemplo, con los artistas. Hay una bandera de lucha. En el Ecuador hay más de 80.000 artistas. Hablaba con Héctor Garzón y unos compañeros. La seguridad social para los artistas es un derecho, es una bandera que hay que levantar. Aquí se muere un artista y hay que hacer un bingo, una peña, a recoger dinero para enterrarlo. La seguridad social de los artistas, Es por importante. ponerte un ejemplo. La lucha de los jubilados contra la privatización. El reparto de tierras, así sea que haya que comprarlas desde el Estado, por poner ejemplos puntuales para los campesinos. Formas alternativas de producción en la agricultura, etcétera, etcétera. Hay que reinventarnos, ¿sí? La última pregunta, Edgar. En la izquierda de hoy, ¿qué tipo de comportamiento deseamos ver respecto al racismo y al patriarcado? En el tema del racismo, creo que hay que derrotarlo, ¿no? El concepto es que todos somos iguales, independientemente del color de la piel. Y el rol de las mujeres es fundamental, es clave. Para nosotros ser revolucionario es tener una actitud de respeto a las mujeres, no de respeto, de caminar juntos en la lucha por transformar la sociedad, porque ellas son el motor, ¿sí? Ellas son las que históricamente han conducido procesos, pero están invisibilizadas. Esa ha sido la historia, ¿no? Decía Galeano que en Haití las batallas más importantes derrotando a los franceses fueron conducidos por mujeres, ¿sí? O las guarichas de la independencia, o las montoneras alfaristas, las mujeres, ¿sí? En Manabí, en las luchas de Alfaro. Definitivamente, ahí está el reto pendiente, levantar banderas de igualdad, de avanzar juntos. Muy bien, Edgar Frías, gracias por los conceptos, por las ideas, por compartir este espacio. Esperemos que a través de estos espacios justamente se logren tejer, hilar nuevos relatos, nuevas miradas diferentes a las que nos ofrecen los medios, y de esa manera podamos aportar un granito de arena en la transformación de nuestro país y de la realidad en general, porque nuestro país no está desconectado. Muchas gracias a ustedes de este canal Otra Mirada y adelante. Vamos Gracias, a Edgar. vencer, venceremos.